Vamos a ver, fíjense que acá hay, en la filmina de la derecha hay carne de pollo, ¿sí? Y en la de la izquierda tienen bacilos. Recién vimos cocos gram positivos, ahora con salmonela vamos a ver bacilos gram negativos. Es decir, ¿por qué está la carne de pollo ahí? Porque generalmente salmonela es una bacteria que vamos a encontrar muy asociada a alimentos como productos avícolas o también a ovoproductos, ¿sí? Es decir, el huevo líquido, el huevo en polvo o en la carne de pollo también puede estar, ¿sí? Es una bacteria que está muy asociada a la crianza, por eso generalmente en los lugares donde se cría el pollo, ¿sí? Se crían las aves, hay que tener mucho cuidado de que no haya una salmonela, porque generalmente es peligrosa y en la enfermedad de los animales no hay, el animal enfermo no remite ninguna condición distinta y por eso hay que hacer exámenes de salmonelosis en las aves de corral, para tener una idea si en ese rodeo puede haber una contaminación, ¿sí? Bien, como dije recién, son bacilos gram negativos. Recién eran cocos gram positivos, ¿sí? También son aerobios anaerobios facultativos, ¿sí? En esta bacteria, en Salmonella, hoy dijimos Staphylococcus aureus. Ahora, Salmonella tiene un gran repertorio de especies, ¿sí? La que generalmente vamos a encontrar en el medio es la Enteritidis, que es la que genera los cuadros de salmonelosis en nuestro medio. Pero también tenemos Salmonella typhi, que es la que provoca la fiebre tifoidea, Paratyphi, etc. Es decir, hay varios serotipos, lo que tienen ahí, de esta familia que es Enterobacteriaceae, que genera, ¿sí?, una gran cantidad de salmonelas, que algunas pueden ser patógenas para el hombre y otras no. De ahí que la vamos a encontrar como una infección también en animales. Ahora, no son esporulados, sí son móviles, a diferencia de los de recién, es decir, tienen flagelos, y de ahí que al tener flagelos tienen antígenos flagelares, que los tienen ahí abajo, que se denominan H. Los antígenos somáticos o del cuerpo de la bacteria se denominan O, y los antígenos flagelares se denominan H, ¿sí? Los vamos a encontrar a Salmonella como una bacteria que puede producir brotes de infección alimentaria, asociadas, como les dije recién, a huevos, a carnes, ¿sí? Generalmente carne de ave, también la podemos encontrar en carne de pescado, también, y generalmente se da cuando el alimento está crudo o pobremente cocido. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que ingerir directamente a la bacteria para producir una infección, ¿sí? En los últimos años también se ha hablado de que Salmonella puede generar una toxina, pero es mucho más importante la faz de la infección bacteriana que de la toxoinfección. Por eso lo doy como un mecanismo prácticamente de infección, ¿sí? Porque lo van a leer en algún lado que Salmonella puede generar toxinas, pero lo más importante es el producto infectivo de esta bacteria y no la toxicogénesis, ¿sí? Que también se va a producir in vivo, es decir, que acá sí o sí tengo que ingerir a la bacteria. En lo que vimos hoy, no, porque por más que Staphylococcus aureus llegue al intestino, la bacteria no produce nada a nivel intestinal, ¿sí? Pero acá la que va a producir el cuadro directamente es las bacterias. Por eso que generalmente se puede dar también por una mala manipulación, es decir, por una mala higiene de las manos o los lugares en donde Salmonella puede estar, ¿de acuerdo? Es mesófilo, tiene una temperatura óptima de crecimiento entre 35 y 37 grados centígrados, pero el rango, recuerden que de los mesófilos, es mucho más grande. Es decir, temperaturas de 5 hasta 45 o 47 grados centígrados, todavía este microorganismo puede sobreexistir. Al no poder esporular, no sobrepasamos esa temperatura. Recuerden que los esporulados son los que al esporular pueden, de alguna manera, ser más termoestables en el medio. En cambio, esta bacteria necesita una temperatura más neutrófila. Obviamente el crecimiento bacteriano va a ser mucho más
¿sí? Mucho más elevado si la temperatura está cerca de los 36, 37 grados centígrados, ¿sí? Normalmente vamos a ver que el calentamiento suficiente del alimento la puede eliminar, incluida la pasteurización. El pH normalmente está entre un rango de 4,1 a 9, pero es más neutrófila. Y la actividad de agua, fíjense que es mucho más alta. Necesita más cantidad de agua para poder sobrevivir. Está en el rango de casi 0,95 a casi 0,999, casi a 1. Es decir, que necesita agua para poder subsistir. No como Staphylococcus aureus, que con una cantidad de agua menor también puede crecer. La tolerancia máxima de cloruro de sodio, fíjense que está alrededor del 6%. Ahí tienen abajo una placa que algún día, si volvemos a la práctica, la van a ver, que es una placa donde es un medio SS. El medio SS es Shigella salmonella. Es para estas especies bacterianas en donde Salmonella se ve como colonias negras. Ahí lo que tienen, cada puntito de esto es una colonia, un clon. Es decir, una bacteria que se sembró en este medio artificial, cuando se divide por fisión binaria y crece abundantemente, va a generar una morfología que la veo en la placa, que es la colonia. Colonia viene de clon, es decir, una cantidad de bacterias que obviamente son todas iguales, ¿sí? Porque recuerden que acá la división binaria no manifiesta, ¿sí?, una morfología distinta a nivel genético, son todas exactamente iguales, ¿sí? Y ahí, bueno, el manipulador, de acuerdamente con guantes, con barbijo, con cofia exactamente, para no llevar, en este caso, al alimento, pero que sin el alimento ya puede estar. La sintomatología puede ser distinta, dependiendo del tipo de salmonela que nos infecte, ¿sí? Generalmente la enfermedad que se da en el hombre se puede dar como fiebre tifoidea, ¿sí? Hay varios reportes a nivel mundial de fiebre tifoidea, dada por la ingesta de alimentos crudos o pobremente cocidos o contaminados por manipuladores. Acá la dosis mínima efectiva tiene que ser alta. Necesitamos por lo menos de 1 millón a 100 millones de bacterias, a 1000 millones de bacterias, perdón, 10 a la 6, 10 a la 9, por gramo de alimento o por mililitro de alimento para que nos puedan enfermar, ¿sí? Para esto necesitamos un periodo de incubación, ¿sí? Generalmente en el individuo, al ser una infección mucho más larga. El periodo de incubación generalmente es de 7 a 14 días. Fíjese que es muy distinto que hoy hablamos de horas. Generalmente 3 a 4 horas, ¿sí? Ya ahí empiezan los síntomas. En cambio acá necesito más días. La media está generalmente entre 12 días, 11, 12 días. En lo cual ya una vez consumido el alimento empiezan los primeros síntomas. Los síntomas son fiebre, de ahí la diferencia con el cuadro anterior. Hay generalmente estreñimiento. Puede haber palpación dolorosa a nivel abdominal con inflamación intestinal. Y puede haber generalmente manchas rosadas en la piel y normalmente el cuadro es bien de tipo infectivo. Acá la bacteria es la que genera toda la sintomatología. Luego puede haber dolores musculares, astenia, adinamia y diarrea. Es decir, generalmente hay postración, falta de apetito, ¿sí? Y la diarrea que comienza como una diarrea mucosa, ¿sí?, sin sangre, muy importante, porque cuando vamos Shigella vamos a ver que la diarrea es sanguinolenta. Entonces siempre remarquen los síntomas que son diferenciales. Cuadro clínico. Las bacterias son consumidas con el alimento. Llegan al intestino. En el intestino se reproducen, invaden el intestino y van a dar una gran reproducción bacteriana en los ganglios linfáticos. De ahí llegan por el conducto torácico hacia toda la circulación y producen lo que se llama bacteriemia o septicemia, si lo quieren llamar así. Generalmente lo vamos a encontrar también como úlceras intestinales en las placas de Peyer. Y desde ahí se pueden dirigir a otro órgano, ¿sí? Pueden ir a la vesícula, al hígado. En algunos casos pueden llegar a dar meningitis bacteriana. Pueden invadir también a nivel de la pleura, ¿sí? Pueden llegar al vaso,
puede haber cualquier tipo de complicación, como hasta una perforación intestinal. De ahí la hemorragia y la colecistitis, ¿sí? En este caso, en este cuadro, ¿sí? Cuando es grave, generalmente puede llevar al individuo a un desenlace no muy favorable, ¿de acuerdo? Generalmente, por eso, en este caso, fíjense que debajo se los remarqué, puede haber procesos a nivel inflamatorio, cuadros de muerte celular, necrosis, y también la liberación de endotoxinas, porque el sistema inmune puede actuar, lisar las bacterias, ustedes recuerden que son bacilos gram negativos, y pueden generar endotoxinas bacterianas, ¿sí? Por eso no es el cuadro típico, pero esto sí puede aparecer. Fiebre paratifoidea. Es muy similar al cuadro anterior, pero mucho más benigno. Generalmente el cuadro es de mucha menor intensidad. Acá generalmente hay una diarrea severa que aparece a las 24-48 horas con ruidos hidroaéreos. Puede haber cólicos, náuseas, vómitos en algunas ocasiones, pero no es lo principal. Acá lo principal generalmente es la diarrea, con una materia fecal fétida y espumosa por la presencia de lípidos en la materia fecal. Y normalmente se autolimita en 3 a 4 días, ¿sí? Generalmente en individuos inmunocompetentes. Puede llegar a más de una semana en inmunocomprometidos. Como formas de prevención, normalmente lo que hay que hacer es destruir los microorganismos por calor. Es decir, como la bacteria es termosensible, los mecanismos de calentamiento y de buenas condiciones de refrigeración impiden la multiplicación. De ahí que si la refrigeración es rápida, ¿sí? Luego de la cocción y luego el alimento se lleva a una temperatura adecuada antes del consumo, esta bacteria no le damos la forma de poder crecer, ¿sí? Por eso no hay que dejar los alimentos a temperatura ambiente, y si esto se da, hacer la cocción rápidamente a una temperatura alta o refrigerar rápidamente. Recuerden las temperaturas seguras, ¿sí? Además, evitar la contaminación cruzada, por eso dice separar los alimentos crudos de los cocidos, y obviamente la limpieza de los lugares en donde por ejemplo, se faena el animal, se corta la carne de pollo. Por ejemplo, no tener una bandeja donde hice el corte de las canales y luego esa bandeja no la higienicé, no hice el lavado previo con el perclorato de sodio y luego la utilicé con otro material. Está claro que no lleva cocción, por ejemplo.